buenas noches, querido auditorio. Muy buenas noches. Acompañarnos una vez más aquí. Este es su programa Al Derecho en esta casa productora Radio Numancia, como todos los miércoles a las 8 de la noche que nos sintonizan. Agradecido con su presencia, con el favor de su audiencia. El día de hoy, aprovechando el tema que viene en cascadita, las últimas 2 semanas se han estado platicando bastante de este asunto y lo veíamos ya desde que a principios de febrero se hablaba de esta reforma energética. Veíamos que en anteriores programas habíamos platicado el impacto que se empezaba a ver o que se vislumbraba en cuanto a materia económica. Ahora lo que tenemos que platicar y plantear es precisamente lo que se está empezando a ver en cuanto al impacto en materia ambiental, que ya empezó a generar en materia de derecho algunas gestiones que empiezan a hablarse de los amparos en contra de esta reforma energética, tan sonada y tan mentada en el principio de año, ¿no? Entonces, para eso, el día de hoy vamos a contar con la presencia de un experto en la materia de derecho ambiental en el Estado, uno de los pocos, podríamos decirlo, despachos que se dedican a esta circunstancia, porque es una circunstancia relativamente nueva, el derecho ambiental, si lo queremos ver como una rama propia del derecho, pero si lo queremos ver desde el punto de vista del derecho administrativo, del derecho constitucional, pues una rama difusa que tenemos por allá desde hace bastante tiempo, ¿no? Pero que ahora precisamente con el valor que se le está dando al impacto que puede tener las decisiones jurídicas dentro del derecho, perdón, dentro del medio ambiente, como en el que nosotros como seres humanos y como sociedad vivimos, pues vemos que tenemos una nueva rama del derecho ahí flotando, ¿no? El licenciado que nos acompaña es un muy buen amigo mío, ya con cerca de 20 años de conocernos, de trayectoria, de trabajar de la mano igual en materia de derechos humanos desde el principio siendo activistas y ya también en el litigio, el licenciado Daniel Hernández Rodríguez, un muy buen amigo mío, les repito, experto en materia de derecho ambiental. Él tiene estudios de la Universidad Autónoma de Querétaro en la licenciatura, tiene también derechos de especialidad. No recuerdo cuál es tu especialidad, Dani, ¿me puedes decir? Fiscal administrativo. Fiscal administrativo y la maestría de Derecho, ¿no? Al final tiene la maestría de Derecho también. Y pues aquí lo presentamos como un gran amigo, un gran compañero también de lucha, y entonces, pues, sin más que más, le damos la bienvenida. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Adolfo. Bien, gracias, bien, gracias. Aquí, pues, dando inicio con esta sesión de radio. Vamos a platicar y plantear una circunstancia, mi estimado. Tenemos por aquí, en los últimos 3 meses, en los primeros 3 meses del año, una situación que se viene a llamar reforma, pero que sería básicamente una contrarreforma en materia energética a la que ya teníamos del 2015, ¿no? Una reforma que, a todas luces lo ha dicho el presidente, es una reforma que principalmente lo que busca es rescatar no solamente a Pemex, o no específicamente a Pemex como productor, sino a la Comisión Federal de Electricidad como una productora, generadora y distribuidora de precisamente energía eléctrica en el país, siendo en este caso ya monopólica, porque ya no existe otra entidad paraestatal o privada como lo era, por ejemplo, la compañía de luz y fuerza del centro, ¿no? Que se dividían este manejo, esta distribución y esta generación de energía eléctrica. Ahora solamente queda la CFE y en virtud y en análisis de el presidente y de del régimen, hay una circunstancia que pone en desventaja, primeramente en la generación y segundo en la distribución y los alcances que puede tener la Comisión Federal de Electricidad. Por lo tanto, esta contrarreforma básicamente está planteada para apuntalar y tratar de despegar en ese sentido un poquito más eficiente a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué tan cierto es esto, Daniel? ¿Qué tan cierto es esta situación que nos plantearon para poner a hablar de esta contrarreforma energética? Pues sí, de hecho, pues se plantea precisamente volver a recuperar, por así decirlo, el mando en materia energética, ¿sí? Apuntalar nuevamente la CFE, como tú bien lo dijiste, distribuidor, generador, y pues finalmente establecer las políticas a través de la Secretaría de Energía, ¿sí? La CENER.
Y bueno, pues con los órganos de control que de ella emana, que los de ella derivan, ¿sí? Para poder, pues bueno, poder volver a, por así decirlo, dar un impulso, ¿sí? A la producción de diferentes medios de energía, tales como lo que es la hidroeléctrica, tales como es la energía producida en otras plantas de la misma CFE, incluidas la nuclear, geotérmica, ciclos combinados, termoeléctricas, ¿sí? Y bueno, ya en un segundo o bueno, un tercer paso sería la energía producida en centrales eléctricas eólicas, fotovoltaicas y de particulares, ¿sí? Es volver a tener una prelación en cuanto a la generación de energía para dar abasto, ¿sí? A toda esta red eléctrica. En términos reales, entonces, sí es una circunstancia que busca hacer despegar esta industria, ¿no? Esta industria eléctrica. Una siguiente cuestión que tendríamos que preguntar y analizarnos, licenciado, es específicamente hablando de, ¿hay un corte económico entonces en esta vertiente de esta reforma energética? Es decir, ¿hay una necesidad paulatina de, vamos a hablarlo tal claro, ¿no? De monopolizar el asunto de la generación energética en el país? O sea, hablando, por ejemplo, el presidente mucho tiempo habló y lo sigue manifestando que es una cuestión de soberanía, el asunto de las energías en el país. Pemex, la CFE, y hasta cierto punto lo podemos entender y es muy válido, ¿no? Pero en un mundo tan abierto, en un mundo tan complejo como el que ahora estamos viviendo, en el que te cierran la llave en China y entonces deja de gotear en Brasil, ¿qué tan efectivo y qué tan cierto es eso de tener como punta de lanza, como punta de la bandera, esta soberanía sobre estos recursos energéticos? Es decir, no estoy hablando de que dilapidémoslos y entreguémoslos al capital, ¿no? No, pero qué tan necesario y qué tan efectivo viene siendo seguir trabajando con empresas paraestatales monolíticas como las que tenemos todavía en este país. Bueno, definitivamente se está tomando un paso nuevamente en esta contrarreforma, como así lo mencionan, permitiendo precisamente el monopolio de la energía eléctrica, del suministro, ¿sí? De la distribución. Sin embargo, hay que tomar en consideración que pocas veces estas generadoras han tenido actualizaciones importantes, ¿sí? Se vuelve a regresar al esquema energético anterior con uso de energías derivadas de fósiles, y esto pues nos impacta en una huella de carbono pues bastante grande, sobre todo teniendo en consideración los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano. Entonces, privilegiar el uso de estas energías por encima de algunas otras energías alternativas, ¿sí? Evidentemente va a traer algunas consecuencias en este planteamiento. Consecuencias, en primera, porque no se van a obtener los objetivos planteados en los convenios internacionales de los que México es parte, con las posibles sanciones que esto pudiera traer consigo, ¿sí? En segunda, porque al momento de volver a replantear estas cuestiones energéticas como estaban antes del 2013, ¿sí? Con lo que se vino la reforma energética, vuelve a cerrar como esta brecha la participación, a la competencia de las propias empresas para generar energía, o bueno, como fue la justificación, energía más económica, ¿sí? Económica porque se debe de privilegiar a las fuentes de energía que consuman menos, que tengan menor gasto en este sentido. Trae varias consecuencias, trae varias repercusiones, sí. Finalmente, la reforma energética fue un parteaguas grandísimo, y ahorita una ley reglamentaria que va en contra de la reforma energética, es decir, de la propia Constitución, si se puede analizar a partir de la propia Constitución, pues evidentemente podría ir un poquito en contra de la participación y de la competencia que se planteó en aquella reforma, ¿sí? En este sentido de los compromisos internacionales a los que está obligado México, precisamente para evitar una huella de carbono más amplia
y en ese caso hasta reducirla y llegar a niveles de cero como se está planteando. Primeramente, licenciado, tendríamos que hacerle saber a nuestro auditorio y en general para tratar de ir vislumbrando cuáles son esos compromisos, que nos explicaras efectivamente cuáles son esos compromisos internacionales con los que México está signado de manera voluntaria, obviamente, ¿no? Pero que al desconocerse pueden generar sanciones, pero sí serías tan amable de explicarnos cuáles son esos convenios y en qué consisten esos compromisos. Sí, por supuesto. Bueno, estos compromisos internacionales que México ha asumido para el cuidado del medio ambiente y el combate al cambio climático, ¿sí? Es precisamente también donde se hace presente la participación de empresas, empresas limpias, empresas renovables, ¿sí? La participación de la sociedad como tal en la producción de estas energías. Tenemos una serie de convenios. El Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, ¿sí? Que este es un convenio que fue celebrado el 13 de junio del 92, ¿sí? Y aprobado por el Estado mexicano, o entrado en vigor en marzo del 93. ¿Y a qué se refiere este Convenio Marco de las Naciones Unidas? Bueno, este convenio nos establece medidas para prever, prevenir y reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos, ¿sí? Finalmente también reconoce la transferencia de tecnologías entre estados, prácticas y procesos que controlen y reduzcan, ¿sí? Estas emisiones de gases de efecto invernadero. Dentro de estas tecnologías o prácticas se encuentran lo de la generación de energía eléctrica, ¿sí? Eso por un lado. Tenemos el Convenio Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático. Posteriormente, el Protocolo de Kioto, que fue suscrito en 1997, se aprobó y entró en vigor o lo firmó en 1998. ¿Sí? Finalmente, este Protocolo de Kioto se hace un compromiso por las naciones para aplicar políticas y medidas con objeto de reducir al mínimo los efectos adversos del cambio climático. No exceder sus emisiones de carbono, no incrementar sus gases de efecto invernadero, reducir al total de sus emisiones a nivel inferior en no menos del 5%, ¿sí? al que estaba en 1990, que fue el periodo de compromiso en esta cuestión de Kioto. Se tiene otro acuerdo, que es el Acuerdo de París. Se adopta en 2015 y se ratifica el 14 de septiembre de 2016. Es un acuerdo donde se asumió la obligación de hacer frente al cambio climático por medio de las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, entre ellas fue reducir al 22% dichos gases, reducir al 51% de carbón negro, generar el 35% de energías limpias para el 2024 y paulatinamente irlo incrementando al 43% para el 2030. Vemos entonces esta generación de energías limpias, cómo se debe de ir incrementando primero con las contribuciones al 35%, ¿sí? Para 2024 y 43% para el 2030. México se suscribió precisamente a este acuerdo. Y finalmente tenemos un acuerdo muy reciente, ¿sí? Que es el Acuerdo General sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Se conoce como el Acuerdo Escazú, ¿sí? De Costa Rica. Incorpora varias directrices tendientes a que los estados impulsen el uso sostenible de recursos naturales, es decir, tratar de utilizar menos combustibles fósiles, ¿sí? Hacer uso sostenible de los mismos, conservar la diversidad biológica, y la lucha contra la degradación de las tierras y el cambio climático, que muchas de estas veces es causada por gases del efecto invernadero. ¿Sí? Estos son algunos de los acuerdos que tiene suscritos México. Este acuerdo de Escazú, este último, apenas va a entrar en vigor, ¿sí? Ya lo firmó México en noviembre del año pasado. Apenas va a entrar en vigor, va a entrar en vigor en el próximo mes de abril, ¿sí? A finales de abril entra en vigor, ¿sí? Y finalmente, pues son compromisos que asume el Estado mexicano de ir cada vez generando mayores energías limpias, por así decirlo.
Y entonces lo que estamos viendo a partir de esta circunstancia que estás mencionando, licenciado, es que los acuerdos no son nacionales, regionales, internacionales. Entonces, en ese sentido, México está suscrito a todas las directrices internacionales respecto de la modificación de la forma en la que debe generar energía, precisamente para evitar el impacto ambiental, reducir la huella de carbono y evitar que los gases producto de esta circunstancia generen o sean más dañinos para la creación de lo que ya conocemos como efecto invernadero y su posterior circunstancia específica que es el cambio climático como tal, ¿no? Entonces, hay una, vamos a decirlo, una tradición del Estado mexicano de suscribir estos acuerdos, de hacer parte de ellos, de buscar la forma de, obviamente, cumplirlos, ¿no? Porque si estás suscribiéndolos es porque tienes la necesidad y tienes la voluntad de generar ese cambio. Entonces, lo que nos queda claro por lo que nos estás mencionando, licenciado, es que toda esta tendencia de los últimos 30 años ha ido precisamente en el sentido de ir cambiando la forma de generar energía, la forma de ir siendo menos dependiente de los recursos naturales, porque al fin y al cabo tenemos que entender que el carbón se va a acabar, el petróleo se va a acabar, el gas se va a acabar, entonces la intención y la generación, o la intención con la generación de la energía va precisamente a buscar que los generadores, Sí. ¿sí? La materia prima generadora de la energía tenga que ser de otra manera. Y en ese sentido, por ejemplo, hace rato mencionabas algo que es muy importante, ¿no? Algo que también tenemos como que muy en el olvido, pero lo mencionaste hace un momento cuando hablabas de la forma en la que la CFE genera la energía a través de las termoeléctricas, ¿cómo se llaman? Las generadoras de turbinas por las presas, etcétera, etcétera. Y hablabas de la energía nuclear, ¿no? Creo que la tendencia también, a pesar de que podemos decir que sería en un riesgo la más catastrófica, pero en un riesgo real es la más efectiva, ¿no? La energía nuclear que permite generar una energía limpia, una energía sustentable, siempre y cuando efectivamente se sigan todos los protocolos para evitar un riesgo que pudiera generar una mayor catástrofe. Pero es la más segura en ese sentido, ¿no? Sí, la energía nuclear propiamente sí conlleva algunas ganancias con los riesgos que conlleva también, pero no es la única. También estamos frente a una energía geotérmica que poco se ha desarrollado también aquí en el Estado mexicano y que bien se podría aprovechar el eje volcánico que tenemos para poder generar mayores cantidades de energía. ¿Sí? La cuestión es desarrollar este tipo de plantas, la cuestión es desarrollar este tipo de energías. Hay energías eólicas que finalmente conllevan un impacto, tienen un impacto precisamente entre las especies donde se instalan estas cuestiones, impacto entre las especies, digamos que viajan en el cielo, los ciclos reproductivos que tienen, ¿sí? Crean ahí unas distorsiones medioambientales en cuanto a estas especies, el consumo de agua que tienen y las grandes extensiones de tierra que deben de ocupar, ¿sí? Que deben de hacerse para poder instalar este tipo de fuentes eólicas. Sí se tiene un impacto, aún con las energías renovables, por ejemplo, las celdas fotovoltaicas, por supuesto que tiene un impacto de acuerdo al material que está hecho, y una vez que sean recicladas, pues tendrá que hacerse pues ahora sí que un reciclaje, ¿sí? Completo para que esto no pudiese llegar al medio ambiente. Finalmente, estos residuos se tienen que manejar de una manera tal que no generen impactos, porque no es lo mismo a lo mejor ahorita tener una celda que al rato tener 10,000 o 20,000 o 40,000 al término pues de su uso que se le pudiese dar. ¿Sí? Entonces son impactos que nos pueden generar a futuro. Y el desarrollo de las tecnologías nos permite precisamente el ver de qué manera se pueden tener menores impactos al respecto. ¿Sí? Por lo mismo, el uso de energías fósiles o, bueno, a través de fuentes no renovables, finalmente debe de ser tal de que se procure su manejo adecuado, pues para que no se agoten, porque efectivamente son no renovables como tal, ¿sí? Y se debe, pues, en el caso de las energías renovables, debe de hacerse de una manera sustentable, de tal manera que permita recuperarse hasta donde sea posible. ¿Sí? Hay diferentes tipos de energía, todavía hay gran campo que se puede explotar,
la energía nuclear es una de ellas, pero finalmente, por la propia cuestión que se tiene, o digámoslo así, a lo mejor el miedo que se tiene con respecto al uso de este tipo de energías, pues es una parte importante para que no se desarrollen completamente. Sin embargo, por supuesto, es una energía limpia, es una energía que nos provee mayor abastecimiento y también es una opción que se debe de explotar o se debe de, pues, de ir analizando al respecto, ¿sí? En cuanto a esta modificación de la reforma, licenciado, por ahí hay quien, los analistas, incluso los diputados, que cuando estuvieron en contra de ella, los que estuvieron en contra de ella, mencionaban que precisamente la generación de energías no renovables, efectivamente limpias o más limpias que la que tenemos ahora, estaban siendo desechadas en esta reforma o estaban siendo dejadas hasta el final de las opciones. ¿Qué tan cierto es esto, licenciado? En esta nueva reforma, efectivamente, este orden de prelación se estableció precisamente, ahorita vamos a ver, nos dice pues en la motivación de cuando se hizo esta reforma de 2021, ¿sí? Nos dice, el compromiso de gobierno federal consiste principalmente en que las empresas productivas del Estado y los órganos reguladores coordinados en materia de energía lleven a cabo las acciones para que el sistema eléctrico nacional sea alimentado a través del siguiente orden de prelación en el despacho de la energía a la red de distribución. Y pone en primero la energía producida en las hidroeléctricas, ¿sí? En segundo término, la energía producida en otras plantas de la Comisión Federal de Electricidad, tales como lo que hablábamos, la energía nuclear, las geotérmicas, los ciclos combinados y las termoeléctricas. Y posteriormente, los ciclos combinados de productores de energía amparados por los contratos suscritos en términos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que fue la ley que se abrogó, ¿sí? En tercer lugar, la energía producida en centrales eléctricas eólicas y fotovoltaicas de particulares. Cuarto y último, la energía producida en centrales eléctricas con ciclos combinados de propiedad de particulares y el resto de generadores de otras tecnologías. Entonces vemos, ¿sí?, que pues sí se deja, primero se le da una preferencia a las hidroeléctricas, en segundo a la energía producida por las plantas de la CFE, ¿sí?, de la Comisión Federal de Electricidad. En tercer lugar, la energía producida en las centrales eléctricas, eólicas y fotovoltaicas de particulares, desplaza a los particulares, ¿sí?, a un tercer lugar en el orden de prelación. Y en cuarto y último, la energía producida en centrales eléctricas con ciclos combinados, igualmente de particulares, y el resto de generadores de otro tipo de tecnologías. Entonces vemos ese orden de prelación. Ahí se establece cómo ya no se deja o no se privilegia que se consuma o se permita abrir el suministro de energía eléctrica a los particulares, en este sentido, haciendo un mercado de competencia, que era lo que pretendía la reforma energética en el 2013. Y bueno, esta ley industrial eléctrica de energía, finalmente también pretendía, en el 2014, cuando fue hecha esta ley, pretendía precisamente que los particulares tuvieran mayor participación, sobre todo en la obtención de la energía eléctrica a través de pues, los medios alternativos, ¿no?, que son lo que se conocen en estos términos como fuentes de energía limpia, ¿sí? La ley de industria eléctrica. Entonces, en ese sentido, la anterior, que fue en el 2014, en esta reforma del 2021, pues se trata de poner como un candado a esa prelación, ¿sí?, para el consumidor o para la obtención del suministro de energía eléctrica. O sea, en términos reales y en términos concretos, esta reforma energética elimina la posibilidad de que el particular pueda generar energía, o sea, ser generador de energía y a su vez distribuidor por parte de la CFE. Es decir, ¿cómo funcionaría o cómo funciona? ¿Es yo como particular genero y a ti te la vendo para que la distribuyas, o yo genero para mí y lo que sobra es tuyo? O sea, esa parte también la que no queda muy clara, ¿no? Entonces, no sé si pudieras explicarnos esa parte, Liz. Sí,
Verán, bajo los términos de la ley que se acaba de reformar, ¿sí? Los particulares pues, pueden participar en lo que se llama el mercado, el mercado de energía, no, mercado eléctrico mayoritario, ¿sí? Es como una compraventa, por decirlo así, de energía. Entonces, esta compraventa se lleva a cabo a través de la competencia. Se dan permisos de generación por generadores, ¿sí? Y se permite finalmente vender esta energía que se produce fuera de sus mismos procesos y todo esto a la propia CFE. Venderla, por así decirlo, a través de las subastas. Por ley se obligaba a la CFE a comprar esta energía, ¿sí? En la actual reforma se quiere quitar esa obligación, ¿sí? Y decir, la CFE pues ya convendrá con quien le interese más o quien tenga mejor oferta de mercado, pero en la anterior se obligaba a hacerlo por medio de subastas. Sin embargo, las subastas decía, pues bueno, a través de estas subastas pues ya será el mejor o el que gane en cuestión de competencia, ¿sí? Para poder finalmente que la CFE adquiriera este resto de energía. Eso por un lado. Por otro lado, también se tenía permisos de autoabastecimiento. Estos permisos de autoabastecimiento vienen incluso desde antes de la reforma del 2013, ¿sí? Son permisos que a lo mejor se dieron por 30 años o a través de contratos que se renuevan de manera automática. Finalmente, estos permisos de autoabastecimiento nos explicaban con esta reforma, o bueno, su motivación para crear esta reforma, es que estos permisos de autoabastecimiento, digámoslo así, se tergiversaron, ¿no? En lugar de buscar únicamente el propio autoconsumo, nos dijeron, ok, estas personas que tienen estos permisos, ¿sí? Podrán tener asociados, entonces podrán distribuir la energía eléctrica de sus centrales a los demás asociados. O sea, ya no cada uno se va a autoabastecer. Entonces decían que se creaba un comercio de energía eléctrica paralelo al institucional o al existente como tal, sino que estos hacían como una simulación y se daba un mercado entre los que se suponía que eran socios dentro de este distribuidor de energía eléctrica, o bajo la figura de autoconsumo, bajo la figura finalmente de distribución de sus propios procesos, y que muchas veces estos socios, pues simple y sencillamente eran cuestiones de comercio, pero hechos bajo esta figura. Eso fue uno de los motivos por los cuales también dijeron, bueno, vamos a revisar este tipo de contratos y en la medida de lo posible, pues vamos a tratar de eliminarlos, ¿no? Esa es una cuestión del transitorio de esta reforma energética, ¿sí? Que empiezan entonces a cambiar estas reglas que tienen impactos jurídicos, porque estos impactos jurídicos fueron reconocidos, o este tipo de contratos fueron reconocidos conforme a una ley anterior, y de repente con una nueva se pretende desconocer este tipo de contratos o este tipo de permisos, por así decirlo. Entonces es ahí el choque que se tiene con estos generadores particulares. Entonces entenderíamos que hay una afectación económica en el momento de la reforma energética. O sea, no hablaríamos solamente de que hay una afectación ambiental, como vamos a verlo más adelante, sino que efectivamente al modificarse la ley, al modificar la forma en la que se establece esta forma de contratación que tú estás mencionando, al tratar de desconocerse o al abrogarse en algún momento, lo que va a haber es una afectación económica por parte de quién, pues de los que generaban lo que tú mencionabas, ¿no? De los generadores privados que al fin y al cabo, bien o mal, estaban contratados, ¿no? Había una contratación. Entonces, hablamos de que no es solamente un impacto ambiental, es un impacto económico en ese sentido, ¿no? Sí, por supuesto, es un impacto económico. Una, porque hay ciertas centrales de la propia CFE que dejaron de funcionar para dar privilegio a este contrato, a contratar este tipo de energías limpias, ¿sí? Denominadas limpias, así. Precisamente fue un contrato para la obtención de este tipo de energías, y al momento de querer revertir nuevamente a través de esta ley, pues se afecta este tipo de contratos. Y además, la preferencia que se le debería de dar es quien consiga
la creación de energías más económicas, ¿sí? El despacho económico decían, bueno, si yo produzco energía más económica que la que produces tu CFE, pues evidentemente me la vas a comprar, pues mejor, o sea, aparte de que es energía limpia, pues va a costar menos y al final eso se va a traducir en que al usuario, ¿sí?, le vendas una energía más barata. Eso era finalmente cómo estaba establecido en la reforma de competencia. Ahí tendrían que competir para generar una energía más económica y en ese sentido la prelación no existía como tal, ¿sí?, sino que se debería preferir a, pues, a la obtención de las energías más económicas en sí. Entonces, claro que sí, la reforma energética conlleva también un impacto económico. La CFE dice, ok, sí, bajo el esquema que tú manejas, en la actual reforma dice, bajo el esquema que tú manejas, sí, tú dices, muy bien, tú generas una energía más barata, pero tú no estás contemplando otro tipo de gastos adicionales que la CFE tiene que hacer. Entonces, si tú los contemplaras, probablemente tu energía se elevaría más de lo que tú estás reportando y la CFE pudiera generar, si lo dejas a un competidor realmente, trabajar con sus plantas, con sus centrales, con eso, la CFE propiamente podría bajar los costos de la energía sin necesidad de subsidiarla. Hay una serie de argumentos que dice la autoridad precisamente bajo el cual se hizo esta reforma del 2021. Entonces, es esa la cuestión, o sea, realmente esa es la cuestión de fondo. Ahora, esto es una ley reglamentaria, es una ley secundaria, por así decirlo. Lo que viene en la Constitución fue lo que se reformó en el 2013, y en el 2013 se prevé la cuestión de la competencia, y la participación por medio de contratos. En el artículo 25 se prevé la competencia, en el artículo 28 se prevé la competencia y las formas que deben de regir esta competencia. En ese sentido, también el hecho de que vuelvas a restringir esta competencia para obtener el control total y de que tú mismo te puedas comprar, que tú mismo te puedas expedir tus certificados de energía limpia, a pesar de ser plantas anteriores, ¿sí? Pues de cierta manera nos dicen estos amparos, ¿sí?, que se vulnerarían estos principios de competencia, que finalmente están reconocidos en la Constitución y por lo mismo no se podría definir en este momento, sino hasta el fondo, hasta que se resuelva el fondo del amparo, y por lo mismo es susceptible de ser suspendido hasta en tanto no se resuelva el fondo para saber si hay un daño, si hay un perjuicio al sector energético, tratándose de la materia de energía eléctrica, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de desmenuzar este pollo que nos acabas de poner en la mesa, licenciado. Entenderíamos que a partir de la afectación económica que se da con esta reforma energética, con esta modificación a los procesos de generación de energía, se van a dar dos agravios muy importantes. Uno, la forma en la que se va a costear o cuánto va a costar la generación de esa energía. Y dos, el material con el que se va a generar esa energía a partir de esos costos. Sí, es correcto. No nada más esos costos. Ahora, hablamos de una suspensión de la ley a manera general, ¿sí? La suspensión que se dio en materia de amparo también fue a manera general. La razón básicamente es, bueno, aparte de la del medio ambiente, que es muy importante, ¿sí? En el caso de que esta nueva ley tenga impactos medioambientales, precisamente porque se deja de producir estas energías limpias y probablemente México no logre sus objetivos ambientales, es decir, que no puede ser, ¿cómo se puede decir? Vaya pues que no vaya escalando más a la protección ambiental, ¿sí? Y en lugar de eso vaya retrocediendo en la protección ambiental. Ese es uno de los impactos hablando de cuestión medioambiental. La otra cuestión es decir, mira, si nosotros concedemos un amparo bajo los términos de la relatividad de las sentencias o ley Otero, donde nada más le concedemos el amparo a una sola persona, ¿qué es lo que va a pasar con el resto de los competidores? Se van a ver afectados, ¿sí? Porque tú vas a tener el control básicamente, o la persona que promueve el amparo o al que se le otorga la suspensión,
va a seguir generando, va a seguir produciendo, ¿sí? Bajo las reglas anteriores. Y evidentemente los demás competidores van a verse afectados, ¿sí? Con esta resolución. Además nos dicen que hay un daño, ¿sí? Pues finalmente al sistema de energía eléctrica, o al menos las autoridades así lo dicen. Sin embargo, no se acredita o no hay una prueba contundente que acredite ese daño con la aplicación de la ley anterior. Entonces dice, mira, como no se acredita el daño y por el contrario, si suspendemos nada más a una sola persona, se va a poner en desbalance este sistema de competencias que se tiene ya plasmado. Ajá, entonces nos dice, para que no haya una afectación real en el sistema de competencias, ¿sí? Que uno no tenga todo, que nuevamente se vuelva a caer un monopolio, que cuestiones de este tipo nos dicen, se debe de dar una determinación, una suspensión para la ley de manera general. Ajá. Y esta suspensión de manera general, pues finalmente ya se va a analizar en el fondo del asunto, ¿sí? Si se acredita este daño o esta afectación, ¿sí? Con el hecho de que haya entrado la anterior ley, ¿sí? En ese sentido, o con el hecho de que se haya acreditado los supuestos bajo los cuales se emitió ahora la reforma actual. Entonces, aquí, en términos técnicos, ya técnicamente hablando, licenciado, ¿cuáles son los agravios que efectivamente estos productores están esgrimiendo para la solicitud del amparo? En términos jurídicos, ¿cuáles son esos agravios? Sí, los términos bajo los cuales lo solicitan es precisamente esta cuestión. El hecho de que, primero, se afecta la competencia conforme al artículo 25, el artículo 28, ¿sí? En relación con el 27 de la Constitución. Se afecta la competencia en la participación pues, de los particulares, se afectan los contratos que ya tenían celebrados con anterioridad a la entrada a esta reforma, los cuales pues, se pueden echar para atrás, ¿sí? De acuerdo a este transitorio, se revisa, se pueden quitar y no se les respetan los derechos que de cierta manera ya tenían al amparo de las leyes anteriores. ¿Sí? Ese es uno de los agravios fundamentales. Otro de los agravios, precisamente, es de la prelación que se tiene en el suministro eléctrico. La prelación esta que pone a la CFE por encima de todo, ¿sí? A pesar de que por las cuestiones económicas ellos pudieran generar un mejor costo, ¿sí? En la producción de energía a través de las energías limpias. Ajá, ese es otro de los agravios. El otro agravio es precisamente esto de que se pasa hasta tercer lugar, ¿sí? La aplicación de las energías limpias, cuando México asumió sus compromisos de ir transitando cada vez a una mayor participación de este tipo de energías, ¿sí? Finalmente, esto se traduce en una afectación por parte de esta reforma, pero ya no como tal a la ley anterior, sino a la Constitución propiamente, ¿sí? Porque para eso fue la reforma del 2013. Ese es el comentario que se hacía, a lo mejor de que, pues vamos a reformar la Constitución para que pueda entrar esta ley, ¿no? Porque precisamente se está analizando a la luz de la Constitución que fue reformada en el 2013. Ahora, se hace el estudio también, se hace el análisis, el otro concepto de violación en todo caso, la afectación al medio ambiente, en contra del artículo 4 constitucional, ¿sí? El medio ambiente sano, ¿sí? Para desarrollo y bienestar. Esto en relación también con la salud de los seres humanos, donde dicen, mira, si bien no se puede acreditar de manera cierta que te va a causar una afectación, lo cierto es que si vas a utilizar nuevamente combustibles fósiles, por supuesto que te va a generar una afectación a lo mejor a futuro, que finalmente no va a ser posible reparar, ¿sí? O va a ser de muy difícil reparación una vez que haya sido causado el daño en el medio ambiente. Lo mismo que el medio ambiente a la salud humana, ¿sí? Por las emisiones que se pudiesen generar con motivo de este tipo o esta utilización de energías, ¿sí? Y también que pudiera no cumplir México con sus objetivos, como ya lo habíamos mencionado. En ese sentido, también se hace ese estudio y se hace esa suspensión de decir, son daños que difícilmente te vamos a poder reparar, difícilmente vamos a poder reparar si no emitimos esta suspensión a la competencia, a la libre competencia, ¿sí? Y concurrencia previstas en la Constitución,
son daños que difícilmente podremos reparar si se causan mayores perjuicios al medio ambiente, a la emisión de gases de efecto invernadero, y así como los daños que en todo caso la población pudiera resentir con motivo de la entrada en vigor de esta reforma a la ley de industria eléctrica. Entonces, en ese sentido, ya nos queda más claro por dónde va precisamente el agravio o el sentido, siendo completamente juristas, de estos amparos. Primero, hay una afectación económica y segundo, hay una afectación ambiental en la forma en la que se va a generar la energía eléctrica a partir de que se vuelve, más bien, pongámoslo así, se hace todavía más seguro el monopolio de generación eléctrica en el país, ¿sí? O sea, si había alguna posibilidad de que alguien pudiera competir o alguien pudiera ayudar, auxiliar, administrar esa generación de energía, con esta modificación legal, es decir, a la ley, y como dices tú también, posteriormente va a tener que ser a la Constitución, se hace todavía más monolítica, se hace más fuerte, se hace más monopolio la Comisión Federal de Electricidad. Nos queda claro, ¿no? Que en ese sentido, en el ámbito económico va precisamente por tratar de quebrar ese monopolio y buscar la forma en la que los privados puedan participar de una u otra forma en la generación y distribución de la energía eléctrica. ¿Es cierto? Sí, es correcto. La suspensión finalmente es concedida para tales efectos. Estos amparos... Y ya se concedió una, ¿no? Creo que por ahí ya se concedió una o dos. Ya van por ahí de 102 medidas cautelares. Sí, finalmente, la suspensión se da con estos motivos, ¿sí? Primero, se analiza el interés social y el orden público, que no haya en contravención, donde dicen, si bien es una ley, lo cierto es que se debe de prever el contenido de la Constitución, ¿sí? Entonces se debe de proteger la continuidad de las políticas públicas que en su momento fueran incorporadas a través de la reforma energética, ¿sí? ¿Cuáles fueron estas políticas? La apertura de la competencia en el sector eléctrico, el desarrollo sustentable del país y la protección del medio ambiente. Y pues la legislación secundaria finalmente no puede ser regresiva en este sentido, ni puede ir en contra de la norma fundamental que le dio origen. Entonces, ese va a ser el motivo del debate constitucional a final de cuentas, ¿sí? Si esta ley no va en contra de esos, pues de lo plasmado en la Constitución, finalmente en la reforma del 2013. Aquí algo que también me gustaría que precisaras, Daniel, para tratar de despejar esa duda. ¿Por qué se habla de que hay un impacto ambiental en la forma de generar energía a partir de esta reforma? ¿Por qué nos dicen que va a ser más sucia la generación de energía aplicando precisamente a esta circunstancia de que va dirigida al consumo de energías fósiles, perdón, de productos fósiles, de la materia prima fósil? ¿Dónde viene mencionado eso en la ley o dónde está establecido como un cronograma o un programa que tiene que seguir la Comisión Federal de Electricidad? Sí, propiamente nada más se habla del orden de prelación y se habla de una política que se emita a partir de esta ley, ¿sí? Donde se dice que no se incumbe. Es decir, ahorita todavía no se analiza toda la constitucionalidad como tal, sino simple y sencillamente se han analizado los efectos de la suspensión, ¿sí? El interés suspensional, por así decirlo, frente a la apariencia del buen derecho. Es decir, esto es nada más para que no se pierda. Es decir, si se le permite continuar esta reforma, las violaciones podrían ser tales que no se pudiera mantener, ¿sí? Pues finalmente la suerte principal, lo que se debe debatir de fondo en el juicio constitucional. Entonces, en ese sentido, se hizo un análisis previo, bajo la apariencia del buen derecho, de que precisamente con este orden de prelación, pues finalmente van a pasar a tercer término el uso de las energías, finalmente, pues de energías sustentables, energías limpias, por así decirlo. Las políticas, pues finalmente van a tener que cambiar a raíz de esta nueva reforma, privilegiando pues estos usos o esta anterior generación a través de las centrales que ya antes operaba la CFE. Y bueno, con las emisiones de carbono que esto pudiese originar frente a la obtención de nuevamente energías limpias. Entonces se hace como una cuestión de aplicar el principio de precaución y el principio
preventivo en pro del ambiente, ¿sí? Donde nos dice si hay una cuestión interpretativa, pues se aplicaría lo de indubio pro natura, ¿sí? En caso de duda, se va a resolver a favor del medio ambiente. Entonces, en este sentido, por eso es que se suspende estos efectos y estas consecuencias, ¿sí? Hasta que no se analice si efectivamente no va a causar un daño o se acredite el daño que se pudiese causar, tanto para unos como para otros. También si tú dices, oye, va a causar un daño, tú tienes que acreditar ya en el juicio de amparo que se vaya a hacer, que efectivamente se está causando o se va a causar ese daño. Eso va a ser parte del núcleo principal que se va a analizar ya constitucionalmente, si se causa o no causa daño, ¿sí? Con finalmente echar a andar esta forma a la ley. ¿Sí? O sea, entonces, en términos concretos y exactos, lo que está haciendo esta reforma constitucional sería pasarse de lado lo que vendría siendo un organismo autónomo como la COFECE, la Comisión Federal de Competencia, para tratar de precisamente imponer la forma de generar energía y generar energía a bajo costo, lo que eso signifique para la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Ahí entenderíamos que el impacto primeramente y principalmente es económico, derivado o va a repercutir en una materia ambiental que, como lo dijiste desde un principio, que al no poder ser protegida de manera puntual, pudiera generar daños completamente irreversibles o hechos como los conocemos únicamente de imposible reparación. ¿Es cierto? Sí, es correcto. Hechos de imposible reparación, tanto en materia de competencia como en materia ambiental. ¿Sí? Me parece efectivamente, perfecto. Ahora sí ya queda un poquito más entendido. Sí, ese es el análisis finalmente que se hace con motivo de estos amparos. Digo, todavía falta que se resuelva el fondo. Como lo decía, ahorita es una suspensión definitiva. Ya las quejas que se van interponiendo, pues finalmente se van a desechar. ¿Por qué? Porque se van a quedar sin materia, ¿sí? En virtud de que se da el dictado de la suspensión definitiva. Contra esta suspensión definitiva sí se viene una serie de recursos de revisión, ¿sí? Porque finalmente esto va a quedar suspendida hasta que no se resuelva en definitiva, ¿sí? el asunto en cuestión, que esto finalmente va a terminar, pues yo creo que en las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Si no es que en el mismo pleno. O sea, tenemos un tema para largo, o sea, esto no se resuelve en los tribunales como está haciendo ahorita, como mencionado, ¿no? Ni en Coahuila, ni en el tribunal acá de Tlalnepantla, como están siendo planteados. Esto va a terminar en una discusión seria de la Corte, va a terminar atrayendo el asunto y los vamos a ver, yo creo que inmiscuidos todo este año y el que sigue en esta circunstancia. Eso es lo que vemos por ahí en el horizonte, ¿no, licenciado? Sí, es correcto. Vamos a ir cerrando el tema porque tenemos que cortar ya en un par de minutos. A grandes rasgos, licenciado, y obviamente dejando abierto el espacio para cuando tengamos resolución, sentarnos a platicar nuevamente en virtud de qué se resolvió y cómo está operando el sistema de justicia en esta circunstancia sobre un asunto que primero tiene que ver con la soberanía energética de México, como está planteado, no podemos negarlo, y segundo, con una circunstancia completamente económica. Vamos cerrando, licenciado. ¿Cuál es tu planteamiento en ese sentido? ¿Hacia dónde crees que va esto? Híjole. Sinceramente, pienso bajo la forma en cómo se dio la suspensión y el análisis que se dio la suspensión, salvo que la Suprema Corte adopte otro criterio, yo creo que se tiene que garantizar la competencia que ya estaba establecida antes. Y el hecho de señalar en un artículo transitorio que se desconozcan contratos o permisos al amparo de una ley vigente, pues sería irretroactividad en perjuicio de las personas que ya tienen estos contratos y estos permisos. Entonces, en ese sentido, no sabría qué mensaje nos pudiera dar la Suprema Corte si resuelve en contrario, ¿sí? Porque pues finalmente no está atendiendo a ciertos principios que debe de regir la materia constitucional, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, habría que acreditarse si efectivamente se va a dañar el ambiente. Todo depende de las políticas, porque bien pueden implementarse cuestiones de competencia y también ver qué cuestión se va a debatir en cuanto a regresar de cierta manera el control energético a una entidad, ¿sí? Y pues empezar a cambiar todo este paradigma que se empieza a dar con esta transformación o que se pretende dar con esta transformación, que finalmente
No sabemos si este paradigma va a continuar después de este sexenio, no sabemos hacia dónde vamos, pues, qué es lo que se va a resolver. Es algo muy interesante, sí, pero yo creo que sí se ponen cartas muy fuertes sobre la mesa que podrían apuntar a una inconstitucionalidad hasta cierto punto de la propia reforma, ¿sí? Bueno, perfecto, licenciado. Dejamos el tema abierto, como te dije, para cuando tengamos resolución, sentarnos a platicar nuevamente. Agradezco mucho tu participación, se nos fue volando el tiempo, es un tema muy interesante, lo supimos desmenuzar, la parte que teníamos por ahí pendiente. Y pues nada, Dani, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo y cerrando, te cedo el micrófono para que pues, pongas a disposición de todo el público tus datos para cualquier acercamiento contigo. Adelante. Sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Adolfo, por la invitación también. Les comento, soy Daniel Hernández, les doy mi correo electrónico, es Daniel H-E-R-O, danielgero 205 @gmail.com, por si gustan comentar algo al respecto con relación a los temas ambientales, estoy a su disposición enteramente, o por vía de Facebook, me parece que estoy como José Gero, ¿sí? Me pueden encontrar como José Gero en vía Facebook. Sí, de todos modos, por si gustan ponerse en contacto, adelante, con todo gusto. Muchísimas gracias, estimadísimo. Agradeciendo a todos el valor de su preferencia, nos retiramos por esta noche. Recuerden, mañana, si no mal recuerdo, es la repetición del programa en el portal de sinlinea.mx a las 11 de la noche. Hoy terminamos, pueden revisar también en Radio Numancia en el momento que gusten la repetición. Y bueno, pues nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz días de asueto que se acercan a partir de mañana. Hasta luego. Muy buenas noches.